En esta clase vamos a ver cómo crear y armar un modelo. En este caso son poliedros regulares y un objeto como una bombilla eléctrica. Vamos a ver cómo lo organizamos en el espacio, cómo nos preparamos para dibujar, son nuestros modelos. Y aquí, por ejemplo, lo he armado sobre una mesa, dos caballetes, un tablero, ¿sí? Con una tela blanca, ¿sí? En el cual, si yo miro desde arriba, tengo esta visión, ¿sí? Si lo voy a dibujar de parado. Pero si me siento, tengo otro punto de vista, ¿sí? Que esto es lo importante que tienen que lograr definir. Si voy a dibujar sentado, este es el punto de vista que tengo. Si voy a dibujar parado, este es el otro punto de vista que tengo. Yo ahora les voy a mostrar qué pasa si le pongo una iluminación. Le saco, en este caso, está siendo iluminado por la luz de arriba, la luz natural común que hay de eléctrica, ¿sí? Del espacio que tengo. Aquí yo he agregado una luz más, ¿sí? Que también la voy a poder utilizar. Yo voy definiendo, esta luz ya crea una sombra más. Podrán ver que antes de haber una sola iluminación, tenía una sola proyección de sombra. Ahora me aparecen dos proyecciones de sombra. Eso ya después lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si quito ahora la de arriba y me quedo solamente con la lámpara que me está iluminando del lado derecho del modelo cual voy a dibujar? Ahora he sacado la luz de arriba, ¿sí? En la cual me permite otra vista, mejor dicho, otra iluminación, no otra vista, ¿sí? En la cual, si yo me siento, tengo un punto de vista, y si me paro, tengo otro punto de vista. Para comenzar a dibujar, ahora les voy a mostrar, fíjense bien, ¿sí? Cómo es el modelo. Lo vamos a comenzar a dibujar. Bueno, cuando comenzamos a dibujar, seleccionamos los materiales para dibujar, ¿sí? En este caso acá yo tengo un HB, ¿sí? Que sería el lápiz más duro, por lo tanto va a ser el más clarito. Voy a comenzar con este, que es un HB. Acá tengo dos HB, ¿sí? Acá hay otro 2HB, ¿sí? Estos dos son iguales. Son distintas marcas de lápices, pero son iguales. Tendrían a ser como los intermedios. Y acá tengo un 2B, un 4B, ¿sí? Este iría acá, 4B, y un 6B. Este sería el lápiz más duro, por lo tanto, sería el más oscuro. No sé si voy a usar todos, pero son los materiales que puedo contar para hacer un dibujo de forma y espacio, con claro oscuro, con volumen. Para comenzar puedo tomar una hoja como una 4, ir probando, ¿sí? Probar las herramientas. ¿Sí? Se empieza a notar la diferencia entre los lápices. ¿Sí? Pruebo algunas líneas, trazo líneas, ¿sí? Como para aflojar la mano puedo hacer un par de dibujos previos, ¿sí? Como para ir acomodándose. Lo primero que tenemos que nosotros tener cuando comenzamos a dibujar, ¿sí? es plantear la línea de horizonte, ¿sí? La que nos va a separar la línea de la base
donde van a estar apoyados los objetos, en este caso los poliedros, y la parte superior que es la parte del fondo. En este caso yo voy a comenzar con colocando en perspectiva a esta serie de elementos. Ya hay muchas maneras de construir perspectivas que pueden ser algunas más calculadas, otras más bien a través de la observación, de la idea de afirmación de esa perspectiva ya establecida. Pero como para comenzar, digamos, nosotros vamos a, si yo planteo un cuadrado, ¿sí?, con un punto, con un eje central, ¿sí?, yo puedo por él realizar un círculo, ¿sí? Este círculo va a ser la base. En este caso voy a comenzar con el cilindro, que es un cuerpo redondo de revolución. Yo aquí lo tengo de plano, pero yo puede que esté acostado, entonces por lo tanto yo puedo hacer un punto de fuga al eje, por ejemplo, ¿no? Repetir esto, trasladarlo, crearle una perspectiva, ¿sí? Y aquí yo he creado la otra base plana de este cuerpo redondo de revolución, de este cilindro, ¿sí? Realizo el círculo por dentro y después uno estas partes y he creado, por un lado, un cubo rectangular, ¿sí? Lo remarco más. Yo estoy usando un lápiz grueso para que ustedes puedan ver, pero es importante que esto lo comiencen a hacer con un lápiz clarito. Yo lo estoy haciendo con un lápiz grueso para que se pueda ver bien. Supongamos, ¿no?, que bueno, voy a hacer lo mismo con el cilindro, más clarito. Lo voy a hacer como más rápido para que no se haga tan largo el video. El círculo por dentro. Tiro las líneas del punto de fuga. Yo lo hago rápido, ustedes lo pueden hacer obviamente más despacio, ¿sí? Le doy una medida, ¿sí? Un poco más suave quizás se puede hacer el círculo adentro. Y después aquí sí ya utilizan un lápiz más grueso, en este caso un 6B puede ser, para que remarquen bien y hagan su cilindro. ¿Cómo va a ser el cilindro? Si el cilindro es transparente, bueno, yo voy a poder ver como un vaso, voy a poder ver esta base, pero si no, directamente se cierra ahí el cilindro. Yo ya lo que está adentro no lo veo más. Sí veo esta cara plana y yo aquí obviamente que ya empiezo a hacer lo que es el claroscuro, ¿sí? Ya uno después sabrá qué luminosidad le dará, ¿no? En este caso yo aquí tendría la luz de arriba, entonces por lo tanto esto proyectaría una sombra de esta manera, por ejemplo. Y esta parte, ¿sí?, veo si está iluminado o no, la contorno, ¿sí? Entonces ahí tengo un cuerpo redondo de revolución planteado, unos cubos, y así con todo, empiezo a plantear perspectivas, o sea, trato de ubicar en la perspectiva a estos espacios, a estas formas, las reubico y las distribuyo en un espacio en perspectiva. Bueno,
con las primeras ideas planteadas, con las primeras prácticas, reconocer los materiales, hacer un par de perspectivas, dibujar algunos objetos en perspectivas como para ir, eh, digamos, dándose cuenta también conceptualmente cómo están ubicados en el espacio estos poliedros, estos cuerpos que yo voy a dibujar. Viendo el modelo que yo tengo, ¿sí? La visión que yo tengo, lo que planteo es la línea de horizonte. Entonces ahí yo ya, una vez que tengo planteada la línea de horizonte, empiezo a plantear los objetos que van a estar sobre ella, ¿sí? Como les digo, yo por ahí utilizo algún lápiz más blando, o sea, por lo tanto más oscuro, para que ustedes puedan ver en el video, pero pueden utilizar obviamente lápices más claros para el comienzo. Vamos a comenzar con un lápiz claro, ¿sí? Entonces yo, como en un principio había planteado, ¿sí? Ya como esto va a ser el dibujo central, digamos, trato de que no haya tantas líneas remarcadas como anteriormente, ¿sí? Pero me planteo muy suave, ¿sí? El círculo, ¿sí? Que voy a realizar en mi modelo. Yo este círculo pongo el punto central, subo, ¿sí? la línea de eje, y yo puedo volver a plantear esta misma línea de eje y que se vuelva a repetir aquí, sin necesidad en que esté también en la perspectiva con el punto de fuga, ¿sí? Puedo repetir esto y esto en este mismo espacio, ¿sí? Bien, aquí la planteé, aquí arriba trazo sus ejes y realizo el cilindro base. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser remarcarlo. Uno con la parte de abajo. Bien. Bien, entonces yo aquí empiezo a ver, recordar de dónde tenía la luz, ¿sí? Entonces yo sé que de este sector si va a estar en sombra y aquí en luz, ¿sí? Entonces comienzo a darle sombra a este sector, ¿sí? Yo después trabajo mucho más suave la sombra, hay distintas maneras de hacer tramas, ¿sí? Eso, cada uno va a tener su método, digamos, o su comodidad para la hora de realizar distintas tramas. También aquellos minuciosos pueden ir haciendo circulitos, ¿sí? O quizás algo más ilustrativo del cómic, ¿sí? Estas bases siempre se recomienda hacerlas en sentido horizontal, ¿sí? Para que eso aplane, porque si yo lo hago en sentido vertical, se me va a levantar esto que está en perspectiva, me va a dar esa sensación. Entonces, en sentido horizontal, me lo aplana, me lo aquieta, me lo deja ahí en el horizonte. Después yo tengo planteado dos cubos que están detrás, que están como, uno tendría un eje así y el otro un eje así también, ¿no? Entonces, si estos son los ejes, yo aquí planteo, y aquí yo ya voy utilizando la observación, ¿sí? La propia observación mía, mi percepción de cómo voy viendo esas diagonales, ¿sí? Eh, yo aquí tengo, este vendría a ser así, este, ¿sí? Pasa que, bueno,
estar hablando y dibujando, por ahí me desconcentro. Soy más de dibujar callado, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces, aquí yo tengo el cubo y después planteo lo mismo con el otro. Siempre me guío yo, trato de, como hice con el círculo, si yo tengo aquí el plano, ¿sí? Y los otros planos, aquí lo veo de frente, pero también, ¿sí? Lo puedo ver rebatido, ¿sí? Lo puedo ver acostado, ¿sí? Este rectángulo, este plano bidimensional, yo lo empiezo a poner en distintas perspectivas, ¿no? En las perspectivas que yo quiera. Y voy trabajando como de esa manera, ¿no? O sea, pasa lo mismo con la esfera. Si yo tengo la esfera, planteo primero un círculo, pero este círculo también va a estar como esta base, ¿sí? Pero si es una esfera, esta esfera va a estar también contenida en un cubo, ¿sí? Entonces yo ahí después empiezo con el tema ensombrado. Y siempre los ejes centrales, me voy guiando y las direcciones que tienen cada uno de esos elementos, ¿sí? Es como ir planteando cada uno de ellos, poniéndolos en perspectiva, ser consciente de eso, ¿sí? De cuál es su eje y hacia dónde se dirige ese eje, cuál es su direccionalidad. Yo aquí en este caso tengo otro, otro taquito de madera, que en este caso son taquitos de madera, ¿sí? Que está por debajo de este, y aquí yo sé que la dirección es esta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, continúa. De aquí se me puede volver a repetir lo mismo o no. Termina ahí, y acá. ¿Sí? Bueno, es ir un poco trabajando de esa manera visual por cada uno de los elementos. Un buen ejercicio también es para practicar, trabajar con planos que uno va plegando, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Voy siempre repitiendo, ¿sí? El cuadrado y voy creando, ¿sí? Pliegues a ese cuadrado, ¿sí? Fíjese cómo voy generando, ¿sí? Una tridimensionalidad en estos pliegues, como si fuera un papel en el cual yo voy doblando y voy plegando, ¿sí? Es importante esta práctica también, como para ir reconociendo el espacio que va ocupando cada uno de estas caras, cada uno de estos planos y cubos y los poliedros. Y por último, yo les quiero recomendar una colección de libros de dibujo que son de Peter Bornboom y Tom Proitel, ¿sí? Uno que es dibujo del espacio y vienen otros en la serie, dibujar la luz, dibujar el cuerpo humano, dibujar el movimiento. Pero en este caso es este libro, ¿sí? Que les mostraba yo recién unas figuras, unos ejemplos, que es importante aquellos que puedan acceder, ¿sí? Porque de una manera muy simple, y es como la que un poco yo también pretendo, ¿sí? Trasladar la enseñanza del dibujo, ¿sí? Con otros métodos, digamos, de aprendizaje y de práctica. Fíjense en cómo estos elementos, ¿sí? Aquí volvemos a ver el tema de los pliegues de los papeles, cómo ir dibujando, haciendo prácticas, estos ejercicios, de alguna manera van ayudando a comprender lo que es el dibujo en el espacio.
Todo aquí es una serie de ejercicios, de situaciones que plantean los autores y que van enseñando todo lo que tiene que ver con el espacio, con la espacialidad, ¿sí? Desde el paisaje, hasta desde las abstracciones, desde los elementos representativos, las representaciones, cuestiones simbólicas, todo tipo, digamos, de elementos. Aquí está la esfera, por ejemplo, ¿sí? Con volumen, fíjense en estas esferas con volumen, ¿sí? Dibujo muy simple, pero que genera de alguna vez espacialidad, ¿sí? Bueno, quería mostrarle también para que lo tengan en cuenta. Aquellos que puedan acceder y comprarlo, es un buen material para comenzar con el dibujo, ¿no? Bueno, por ejemplo aquí, fíjense, es un poco lo que estamos viendo, fíjense con microfibra cómo quedan bien. Entonces después vamos a ver también luces y sombras, que también vamos a tomar algunas partes de aquí, de este libro, para ejercitarnos. Para el caso del dibujo sobre papel negro, ¿sí? Con lápiz blancos, es importante que coloquemos una tela de color negro de fondo. No importa si tiene arrugas o lo que sea, simplemente nosotros lo vamos a utilizar para que nos ayude a identificar cómo ilumina, cómo da la luz sobre esas formas y para que también pueda identificar mejor el contraste de estas piezas de color blanco sobre el fondo negro y que no así tenía tanto contraste cuando tenía el fondo blanco. ¿Sí? Simplemente armo el modelo, lo condiciono según las necesidades por las cuales o la decisión que yo voy a tomar para utilizar los materiales, ¿sí? Papel negro o papel blanco. Bueno, aquí estamos con una hoja negra que me habían pedido también algunos ejemplos como para ver. Yo les quería demostrar algo, cómo podemos nosotros dibujar aquí en una hoja negra, ¿sí? Un poco lo que hemos estado, yo en este caso lo voy a hacer con una fibra, pero por ejemplo, cuando nosotros dibujamos, ¿sí? Sobre una hoja negra lo que tenemos que dibujar es la luz, ¿sí? Y no las sombras. Por lo tanto, es otro, eh, otra forma de ver, ¿sí? Y a lo cual nosotros nos tenemos que prestar mucha atención. En este caso yo voy a hacer la luz que viene desde acá, desde la derecha. Por lo tanto, ¿sí? Yo voy a empezar a iluminar este sector. Si fuera sobre papel blanco, yo tendría que ir sombreando desde este hacia aquí. Yo aquí lo voy a hacer a la inversa. Fíjense, estas son unas lapiceras también muy interesantes que son de gel, blancas, vienen de muchos colores, brillantes. También las pueden adquirir y se puede crear un buen dibujo. Yo en este momento lo estoy haciendo algo súper rápido. Soy de dibujar mucho más lento, no tanto, pero un poco más sí. ¿Sí? No soy de apurarme tanto, lo que pasa es que no quiero hacer tan largos los videos. En esta parte, como les decía, sí la base, sí, la base va a estar iluminada totalmente, siempre en sentido horizontal aquí, para que esta base no visualmente me genere a mí una especie de movimiento. Esta base es la que le va a dar a este objeto estabilidad, quietud, ¿sí? Me lo va a sentar en la superficie, ¿sí? Eso cuando hablamos de la, la inestabilidad, ¿no? De un objeto. ¿Qué pasa? Yo aquí ya tengo planteado, ¿sí? Un cilindro. Si yo tengo luz desde el sentido derecho, la proyección de la sombra va a ir hacia allí. Entonces, por lo tanto, yo dibujo la sombra, estoy haciendo
una proyección aproximada. Pero ¿qué pasa? Uno de los errores que suelen suscitarse es que uno tiende a dibujar, en este caso, la sombra, porque, eh, porque está acostumbrado a dibujarla cuando sombrea con un lápiz gris oscuro, ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Nosotros vamos a dibujar el contorno, le vamos a dar luz a este fondo negro, porque yo estoy dibujando la luz. Por lo tanto, aquí, si bien ya cuando veamos luces y sombra, vamos a hacer un análisis mucho más profundo, ¿sí? De la luz y de la sombra, cómo impacta en el objeto, qué pasa con los cuerpos redondos de revolución, qué pasa con cómo da la sombra sobre un poliedro regular, sobre uno irregular, sobre las caras, los cortes, ¿sí? De la sombra en sí. Bien, entonces aquí pueden ver que yo estoy dibujando, ¿sí? Lo que es la base. En este caso le estoy dando como mucha luminosidad. La verdad que es hermoso dibujar sobre papel negro, ¿sí? Es muy importante que tengan práctica de esto porque, y también con el papel blanco. Van a poder darse cuenta ahí en ese sentido, digamos, qué es lo que están dibujando, por qué la luz, pero quedan como trabajos muy interesantes. Entonces yo aquí tengo un trabajo en el cual tengo una proyección de luz, ¿sí? Hacia la derecha, y me ha generado esta sombra. No pinto la sombra, sino pinto la base iluminada y este sector que puede que aquí tenga algo de luz, un poquito, porque las sombras también se van difuminando, ¿sí? Y las sombras también van teniendo luz. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos luz y sombras, que es una unidad también muy, muy interesante y de aprendizaje.